Muy buenas noches, amados. El Señor Dios les bendiga en esta mañana, en esta tarde, ya de día martes, tarde noche ya finalizando la jornada. En muchos lugares ya hermanos han tomado el descanso, ¿verdad? Y queremos acompañarles esta noche con nuestro programa conversando las escrituras de este día para ir ya concluyendo el libro de Lucas. Ya nos queda el último capítulo, amén, de este libro, el cual hemos recorrido durante varias semanas y bueno, hemos aprendido bastantes cosas con este escritor que tiene una característica, hermanos, que hace una diferencia. Este hombre, Lucas, que es médico, que era médico, se dedicó, ¿cierto?, a consultar, ver, investigar. Y así, de esta manera, puede llevar a cabo estos dos libros, Lucas y Hechos. ¿Mm? Vamos a orar, le invito a orar en esta hora para empezar nuestro programa. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, exaltamos tu grandeza, tu fidelidad, tu gran amor. Tú eres Dios, nosotros hombres, hijos de hombres, Señor amado. Necesitamos cada día más de ti, de tus bondades, de tu misericordia. Perdona, Señor, nuestros pecados, perdona nuestras faltas, nuestras debilidades y todas nuestras flaquezas. Ayúdanos, buen Dios, a endechar nuestro camino, a guardar la santidad y la justicia, la fidelidad, a hacer tu voluntad cada día y a proclamar, Señor, el Evangelio de la gracia, de la bondad suya, Señor amado. Te pedimos por nuestros ministros, pastores, evangelistas, diáconos, obreros del altar y por todos los que te aman y te buscan en espíritu y en verdad. Señor, añada a la iglesia a los que han de ser salvos en este día y que muchos puedan, Señor amado, ser salvos. Sí, que muchos puedan entrar en el camino de la salvación. Te lo pido por misericordia, te pido por la unidad de la iglesia, por cada hermano, por cada hermana, por aquel que está pasando momentos de dificultades, momentos de aflicciones. Señor, sea usted ayudándole, fortaleciéndole en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de su nombre. Amén y amén. Bien, vamos a escuchar una alabanza de nuestros hermanos. Mientras los hermanos se conectan, ahí vamos a... Oh Señor, yo vengo a ti para adorarte, para que entres a morar con el fuego celestial, para que entres a morar con el fuego celestial. Recuerdo aquel día cuando te encontré, confiando inmenso, Señor, yo te amé, y nunca en la vida amé a otro igual. Te amo, Padre celestial. Te amo, Padre celestial. Saludamos a los hermanos que están conectados, no los puedo ver. A ver si ellos nos pueden saludar en esta noche. Vamos a conversar de este último capítulo del libro de Lucas, capítulo 24. Le invito para que juntos examinemos la escritura. Eh,
Vamos a compartirlo. Vamos a ver, hermanos amados. El día de ayer estuvimos con nuestro programa conversando la escritura con nuestro hermano Alberto Catejo, y nuestro hermano Leopoldo Prieto. ¿Ven? Ahí estuvimos con nuestros hermanos ayer. Examinando el capítulo 1 de Lucas. Y bueno, espero que haya sido un programa edificante. Aquí estamos, ya. Aquí me puedo ver la... Bien, Lucas capítulo 24, vamos a darle lectura en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Eh? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, que le dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ella, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Bien, este es el primer día de la semana, ¿cierto? Después del gran reposo. Estas mujeres que prepararon, ¿cierto?, estas especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, para perfumarlo ya, se encontraron con esta situación. El sepulcro estaba abierto, la piedra había sido removida, esa gran piedra, y el cuerpo de Cristo no estaba ahí. No estaba ahí. Entonces, estas mujeres reciben esta revelación de ángeles, la cual le dice: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Ahora, la misión de estas mujeres era ir no a predicar el evangelio, porque muchos dicen: no, ahí la mujer está predicando. No. Lo que ellas fueron a hacer fue ir a comunicarles a los discípulos que Jesús había resucitado, ¿no? Que el cuerpo no estaba, que habían visto esa visión de ángeles, ¿cierto? Y los cuales le habían dicho: no, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Eso ocurrió el día domingo, el primer día de la semana, porque ya se cuenta, ¿cierto? El Shabbat es el último día, el séptimo, y el primer día, el día siguiente. Entonces estas mujeres quedaron, muy buenas noches, mi hermana, Dios le bendiga, quedaron perplejas con esta situación. No sabían qué hacer al principio, hasta que vieron, ¿cierto?, a los ángeles
y los ángeles le dijeron que él había resucitado. Ellos fueron a dar las buenas nuevas, pero los discípulos hallaron que esto que las mujeres decían, que había resucitado, era una locura. Había un dejo de incredulidad ahí todavía. Y bueno, Pedro y Juan corrieron, dice otro relator, Pedro y Juan corrieron al sepulcro, ¿cierto? Y se encontraron que ciertamente lo que las mujeres habían dicho era cierto. Jesús había advertido de esta situación 3 veces a los discípulos. Lo que pasa es que los discípulos al parecer no se acordaban, pero Jesús ya había advertido de que el Hijo del Hombre iba a sufrir ese escarnio, lo iban a matar, pero al tercer día él iba a resucitar. Luego dice el relator, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60, esa es la distancia. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminando con ellos, mas los ojos de ellos, escuche bien, estaban velados para que no le conociesen. Los ojos de ellos estaban velados. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué está triste? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? La sabía, sí, él la sabía, porque a él le habían acontecido esas cosas. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Dios bendiga a mi hermano Alberto Catejo. Dios le bendiga siempre, hermano. Gracias por la sintonía. Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y todo el pueblo. Fíjese cómo ellos, el ordenamiento de esto. De Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Primero en obra, luego en palabra, poderoso, amén. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, los que iban y junto con los otros, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, las que fueron de madrugada, ¿ya? Fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Dios bendiga a mi hermano Jorge Candia, del lugar de Semillero. Que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Este fue Juan, Pedro y Juan, que corrieron, ¿cierto? Fueron algunos de los nuestros y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh, escuche bien esto, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Una exclamación, oh, insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Estaba escrito el padecimiento de Cristo? Sí, pues. Isaías, Jeremías y otros profetas, el mismo rey David en el Salmo 22 relata el sufrimiento del Mesías, ¿verdad? Relata que iban a echar suerte sobre su ropa. Estaba todo ahí, por eso que le reprocha la actitud.
Cristo les reprochó la actitud, insensatos y tardos de corazón, o sea, incrédulos, tardos para creer. Luego dice, y comenzando, y esto es importante, hermano, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Acuérdense que el mismo Cristo dijo que lo que está escrito de él tiene cumplimiento. Dios bendiga a mi pastor Héctor López Peña. Amén. Que lo que está escrito de él tiene cumplimiento. ¿Eh? Y por eso que aquí el Señor Jesús parte desde Moisés en adelante, mostrando, declarando todo lo que la Escritura, lo que decían de él. Llegaron a la aldea donde él iba, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y ahora escuche la exclamación. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Fíjese la importancia, hermanos amados. Vamos a detenernos un poquito aquí. En estos dos caminantes de Emaús, cierto que ellos mismos declaran por su propia boca que Dios bendiga a mi hermana Rosa Cristina Medina Barca. Dios le bendiga, hermana Rosa. Ellos declaran, cierto, que lo que había sucedido, que ya era el tercer día y esto a ellos no le había satisfacido porque no le creyeron prácticamente a las mujeres, aunque Juan y Pedro fueron, hallaron tal como las mujeres le dijeron, pero al Señor no lo hallaron. Entonces, no creían todavía en la resurrección, habiendo tanta escritura. El mismo salmista David dice, verá linaje. Mire, escuche, verá linaje. ¿Producto de qué? De su aflicción. Verá linaje. Su generación será no se va a poder contar. Entonces, si ellos hubieran conocido la escritura, ¿verdad? No hubiera sucedido eso, ellos hubieran aguardado lo que la promesa decía. Jesús dijo que iba a ser muerto, que iba a ser crucificado, pero que al tercer día él iba a resucitar. Era evidente. Y por eso le reprocha su actitud, su incredulidad, le reprocha la actitud que ellos tienen, hermanos, de no creer a la escritura. Por eso que, ¿qué es lo que hace Jesús? Le empieza a abrir el libro. Sí, desde Moisés en adelante le empieza a mostrar lo que de él decían. O sea, todo, hermano, todo lo que sea del Señor debe mostrarse a la luz de la palabra. No es que yo pienso, yo creo, no. Esto se muestra a la luz de la palabra. Por eso que aquí es Cristo enfático, le empezó a abrir la escritura, ¿cierto? Desde Moisés en adelante, todo lo que de él decían y que era necesario el padecimiento. Hay un dicho que los judíos no creían en que el Mesías iba a padecer tales situaciones. Pero la escritura es clara en el Salmo 22, Isaías 53, nos habla del sufrimiento de Cristo. El problema es que sus ojos estaban velados. Yo creo que la tristeza que embargaba sus corazones no los dejaba ver más allá de la punta de la nariz y provocaba en ellos una insensatez tremenda. Lo que pasa hoy día, con muchos. Están ahí, pero no están. Amén. Luego dice, aconteció, y se decían uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura y levantándose en la misma hora, no esperaron al otro día, en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían,
ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ya a esa altura, ya Jesucristo se había manifestado, se había, hermano, aparecido a Simón Pedro también, ¿verdad? Y a estos dos caminantes de Maús y a muchos más. Eso es lo maravilloso. La esperanza que ellos tenían se estaba concretando. Y aquí vemos un punto importante. Y aquí me viene a la memoria lo que Pablo le dice a Timoteo, que predique la palabra, amén, que a tiempo, fuera de tiempo, que exhorte con toda paciencia y doctrina, porque es importante la palabra, que hoy día ha sido quitada de nuestros púlpitos, ¿sí? La palabra verdadera, la doctrina pura, sin mancha, que ha sido quitada. Hoy día se le ha dado más lugar al emocionalismo, ¿cierto? La parte emocional, ¿m? Y la enseñanza está quedando de lado, ha quedado de lado. Hay hermanos que llevan años en el Evangelio y ignoran muchas cosas de la Escritura, porque han sido mal enseñados. Y eso es una pena, hermanos amados, porque mientras más conocemos al Señor a la luz de la palabra, más nos enamoramos de Él, porque no existe el amor a primera vista. Entonces, a través de la palabra, cuando vamos conociendo la actitud del Señor hacia nosotros, nos vamos a ir enamorando, hermanos amados. Pero el problema es que si le quitamos la enseñanza, recuerde que sin profecía el pueblo se desenfrena, y es lo que está sucediendo hoy día. Dios bendiga a nuestra hermana Elizabeth Sáez, a nuestra hermana Laura Sáez, Dios les bendiga grandemente. Sin profecía el pueblo se desenfrena y se lo vuelvo a decir, es lo que hoy estamos viviendo, una iglesia desenfrenada, una iglesia mundana, una iglesia paganizada, una iglesia que ha perdido los principios, los valores, la manera de regirse por la Escritura, sino que los hombres han tomado gobierno en las iglesias y las cosas las están haciendo a la pinta de ellos. Por eso que aquí es claro, hermanos amados, cuando Cristo les abre la Escritura, ellos después declaran y dicen, no ardía nuestro corazón, no ardía nuestro corazón. Voy a leerlo. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura. Importancia. No le restemos importancia a la palabra. Juan comienza su escrito diciendo, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, por tanto, no restemos la importancia, hermano. Yo una vez me acuerdo que años todavía, en un lugar, ¿cierto? El predicador leyó solamente el texto y supuestamente el Señor se tomó la iglesia. Buenas noches, hermano Humberto, Dios le bendiga. Dios bendiga a mi hermano Daniel Vergara también. Pero no hubo predicación, hermano, no hubo enseñanza. No hubo enseñanza. Y no debe faltar, en un culto, no debe faltar la enseñanza. Por eso que el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y aquí quizás voy a chocar con mucho porque el Señor no nos mandó a cantar. No nos mandó a cantar en ninguna parte. Lo primordial. Voy a ir al libro de Hechos. Ayer estuvimos viendo el libro de Hechos con los hermanos y lo voy a leer. ¿Qué es lo que hacían los primeros creyentes? La iglesia primitiva. Y aquí, claro, dice, y perseveraban, escuche, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La música ha tomado un lugar alto y la palabra ha tomado un lugar bajo. Y eso es restarle, hermanos, importancia a la voz de Dios. Cuando nos reunimos, por eso es que Pablo dice, ¿qué hay cuando reunimos? Dios bendiga a nuestra hermana Jackie Bosley. Buenas noches, pastor y hermanos en Cristo. Gracias por la sintonía a todos los que están en sintonía y podamos conversar, porque este programa se llama Conversando las Escrituras. Si tiene alguna pregunta, envíela, no tengo ningún problema. Y aquí la respondimos. Si tiene alguna opinión, bienvenido sea.
¿Ah? Seguimos. Entonces dice que ellos, bueno, se reunieron, ellos volvieron, la misma noche volvieron, no esperaron que amaneciera, volvieron la misma noche, porque el encuentro lo tuvieron con Jesús. Fue Jesús el que les salió al camino y les preguntó qué práctica llevaban y por qué estaban tristes. ¿Cómo sabía Jesús que estaban tristes? Amén. Ellos no se dieron cuenta porque estaban velados, sus ojos estaban velados, no le podían conocer. Permita al Señor que nuestros ojos y nuestros oídos no se velen. Amén. Que podamos siempre ver a Jesús por sobre todas las cosas, porque Jesús es nuestro Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Rosa Elena Morales, el Señor le bendiga a hermana Rosa del lugar de retiro. Amén. Lo ideal es que siempre estemos mirando a Jesús. Miradme a mí, todos los términos de la tierra y ser salvos. Luego dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Amén. Pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Dice el hermano Anet, se toma de la inauguración del templo hecho por Salomón, donde los sacerdotes no podían ministrar por la presencia del Señor. Por eso no se hacen enseñanzas. Claro, cuando hay una enseñanza así como, como quieta, reposada, por decirlo así, ellos dicen, no está el Espíritu Santo. Si está su palabra, ¿por qué no va a estar el Espíritu Santo? Si la Escritura dice que es mejor escuchar en quietud la palabra de un maestro, que, ¿cierto? No me acuerdo el texto, pero lo voy a buscar después, que es mejor escuchar en quietud que los gritos del Señor, ¿cierto?, en medio de los necios. ¿Mm? Y es importante porque tenemos muchos ejemplos en el Nuevo Testamento. Es que lo que pasa es que se agarra mucho del Antiguo Testamento. Y no estoy refutando el Antiguo Testamento. Pero recuerde que el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a venir. Entonces, hoy día nosotros predicamos lo real, no la sombra. Los predicadores de la iglesia deben predicar a Cristo. Por eso que Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Pero van al Antiguo Testamento, van para allá, van para... Hermano, nosotros debemos predicar a Cristo. La iglesia fue enviada a predicar a Cristo. No, te lo vuelvo a decir, no estoy refutando el Antiguo Testamento, pero la doctrina de la iglesia, y insisto en esto, la doctrina de la iglesia, el conocimiento real de la iglesia, está en el Nuevo Testamento en todas las cartas. Hay que poner orden. Hay que poner orden. Hasta los cuatro evangelios relatados, hermanos amados, todavía está la ley vigente. Porque Cristo todavía no cumplía la ley. Cristo cumple la ley cuando ya termina, ¿cierto?, de hacer la expiación, ya no hay más. No hay nada más que hacer. Mi hermano Alberto Catejo dice, el día de Pentecostés y los días posteriores superan lejos toda la llenura del Espíritu Santo y aún así hubo palabra del Señor. Bueno, lo vemos el día de Pentecostés, que hablaban en otras lenguas, hablaban idiomas, no una lengua no entendible, porque hay que entender esto, que hay pues cuando reunís, y eso lo pregunta el apóstol Pablo en el libro de Corintios. Hablaron en otras lenguas, los idiomas de aquellos que estaban ahí, pero cuando empezaron a burlarse, que estaban llenos de monstruos, ¿cierto?, y no entendían lo que significaba, Pedro se puso en pie con los 11 y dijo, varones hermanos, y empezó a predicar. Ahora, yo no veo en la Escritura esas situaciones que hoy día yo veo en la iglesia, que aparece un hermano como que está tiritando, como que está así. No, yo no lo veo en la Escritura. Veo algo cuerdo, veo algo sobrio. Lleno del Espíritu Santo, por supuesto que sí, pero en ningún momento con actitudes que parecen, perdóneme, de gente que está enferma. No, eso yo no lo veo en la Escritura. Yo no sé de dónde sacaron eso, de verdad. Eso que salen danzando, allá saltando. Yo no lo veo. Si usted lo ve, por favor, dígamelo, ¿en qué texto bíblico? ¿En qué parte cuando se reúne alguna iglesia? ¿En qué lugar? Pero eso es por eso que los que no creen en Dios se burlan de nosotros.
por esas manifestaciones muchas veces burdas, absurdas, que los hermanos hacen para hacer creer que ellos están llenos del Espíritu Santo, que esa es la manera de ser lleno del Espíritu Santo. No, el ser lleno del Espíritu Santo tiene otro significado. Pablo le dice a la iglesia que la palabra de Dios, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y vamos a Juan, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, ¿qué sería ser lleno del Espíritu Santo? Ahora, el conocimiento solo embota, pero el conocimiento con gracia es diferente. Porque muchos dicen, no le da mucho a la Biblia porque se puede volver loco. Así me lo dijeron una vez a mí. Se puede volver loco. Y toman el texto del rey que le dijo a Pablo, Pablo, la mucha letra te tiene loco. Es absurdo. Es lo que será la Escritura. El conocimiento de Dios nos enloquecerá. Por eso debemos tener mucho cuidado. El libro para la iglesia es la Biblia. Y nosotros como creyentes debemos estar, hermanos, como decimos nosotros, a caballo de este asunto. Entonces, se le apareció el Señor, ¿cierto? Ahí, estando yo encerrado, pasa a vosotros. El apóstol Juan tiene otro relato, ¿verdad? Y ahí no está Tomás, el que dijo, si yo no viere, ¿cierto?, las marcas los costados y me tire sus dedos. ¿Ah? Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, ¿ves? Perdón, el hermano Alberto me dice, los que saltaban y hacían parafernalia eran los profetas de Baal en el monte Carmelo, exactamente. Nosotros debemos meditar bien. Usan el Salmo 150 para justificar el desorden, el baile, danza y no orden para decir que es el Espíritu Santo. Por eso debemos investigar en la Escritura qué es lo que es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es ser lleno del Espíritu Santo? Y mire, voy a leer otro texto que se me viene a la mente acá, y esto está en Hechos 6, dice, en aquellos días como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración, bueno, voy a leer un poquito. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lleno de gracia y lleno de poder. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, llamado Oliverto. Bueno, ahí nosotros conocemos la historia que le inventaron a Esteban. Un día vamos a hablar de este capítulo 6. Ahí hay un hombre lleno del Espíritu Santo. Y no andaba como nosotros vemos. Aquí, si usted lee el capítulo 6 desde el verso 8 y toma todo el 7, en ningún momento Esteban parece un desequilibrado. En ningún momento. Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo defiende el Evangelio? ¿Cómo lo defiende? Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy día? Le llaman espiritualidad a lo que no es espiritual. Al desorden. Puro humo, como se dice acá vulgarmente. Es puro humo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, ¿qué es lo que es ser lleno del Espíritu Santo? Esas personas que muchas veces hablaron 2 o 3 palabras, unas palabras enredadas que nadie le entiende, lo hacen como que están llenos, y hermano, y hacen errar la iglesia. Mi hermano Luis Alberto Espinosa, Dios le bendiga. Amén, siervo, así es, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así han, hermanos amados, el enemigo se ha ido introduciendo en la iglesia y ha ido quitando la Escritura. Ahora, si usted es lector del Antiguo Testamento, vea lo que le pasó a Israel. Vea lo que le pasó a Israel. Cómo Israel se fue apartando poco a poco. Cómo se fue alejando. A tal punto que Dios tenía que mandarle profetas para volverlos al Señor. ¿Se fija, no? Entonces, dice, perdón, ¿dónde qué? Y le dijo, aquí está, mire. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer?
Mire, lo que tuvo que hacer el Señor para que ellos creyeran que era Él en su cuerpo. ¿Ah? Y dijo, entonces le dijo, les dieron, perdón, parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos para probarles a ellos que era Él. Fíjense. Y les dijo, escuche, esto es maravilloso. Aquí los que hablan, ¿cierto?, del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los que hablan de la Santísima Trinidad, que la predican, que es la herencia del catolicismo, porque la Trinidad es la herencia del catolicismo. A ver, voy a leer un poquito lo que dice aquí mi hermano Alberto. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo y desde el vientre de su madre y no hizo ningún show, pero reprendió con energía el pecado del pueblo e incluso a Herodes lo reprendía y tampoco hizo un milagro. Juan no aparece con ningún milagro, ¿no? Pero era un hombre lleno del Espíritu Santo, tal como lo dice mi hermano, lo dice la Escritura, desde el vientre de Elizabeth, su madre. Cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Ahí no hablaron lengua, ¿eh? ¿Hablaron? La palabra de Dios. Hermanos, hay que ordenar las cosas. Ojalá que todos estos charlatanes, hermanos amados, que han distorsionado la doctrina con el tiempo, creyéndole al movimiento pentecostal, a tal punto que la iglesia le cambiaron el nombre y ahora son pentecostales. La iglesia es la iglesia de Cristo y nosotros somos cristianos, reconocidos como cristianos, como hijos de Dios, no pentecostales. En ninguna parte de la Escritura habla que la iglesia es pentecostal. Hasta le cambiaron el nombre a la iglesia. La iglesia es de Cristo. Ah, yo soy pentecostal porque hablo lengua, porque soy avivado. ¿Será tan avivado? ¿Será tan avivado que está tragándose la mentira, el engaño y no obedeciendo a la palabra? Y les dijo, verso 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Le aclaró. Eso se tenía que tomar cumplimiento. Entonces les abrió, ¿qué cosa? El entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hermano, es Dios el que da, el que abre el entendimiento. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado ¿de quién? Del Padre. Es Dios el que abre el entendimiento. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, en quien encarguemos este tipo de trabajo. ¿Sí? Ese es el capítulo 6 que estaba leyendo, donde se eligen los primeros diáconos. ¿Así se elegirán los diáconos ahora? ¿Con esas características? ¿Se elegirán así? Porque la Escritura tiene reglamento. La Biblia habla, hermanos amados, cuáles son los requisitos para un diácono, aún para un pastor. ¿Se fija cómo se ha distorsionado, hermanos, la fe? Y por eso que vemos, hermanos, muchos hermanos extraviados en el camino, extraviados, sin conocer a Dios. Él les abre la Escritura para que comprendiesen qué cosa, la Escritura, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día. Escuche, y que se predicase en su nombre. En su nombre. ¿Qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Dios bendiga a mi hermana Miriam Palacios. Muy buena y bendecida noche, siervos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana Miriam. Gracias por estar en sintonía. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que se hayan vestido de poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Aquí concluye el libro de Lucas. Aquí concluye, ¿cierto?, con este relato, pero voy a hablar del verso 49. Aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén
hasta que se haya investido de poder desde lo alto. Ahora, ¿para qué es el poder? Mi hermano usó ayer la palabra de nuevo, que hablaban con de nuevo la palabra del Señor. El Espíritu Santo es el poder que Dios nos da para ser testigos y poder testificar de Dios. Y el Espíritu Santo es Cristo mismo, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Jesús mismo lo dijo, enviaré el otro consolador. No está hablando de otro, está hablando de sí mismo, pero ahora viene en otra forma, porque Jesús también consoló a la mujer del flujo, que sufría por su enfermedad, consoló a las hermanas de Lázaro, también era consolador. La diferencia es que ahora iba a venir, ¿cómo? En espíritu, para poder así llenar a su iglesia. Por eso que él decía que era necesario que él se fuera. No lo podían retener. Era necesario que todos, hermanos amados, estas cosas se cumplieran para que también, hermanos, pudiese venir ahora Cristo en espíritu. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí está la llenura del Espíritu Santo. Porque eso nos da a nosotros, hermanos, cómo comportarnos. Dios bendiga a mi hermana Rosana Jara Osorio. Dios le bendiga, hermana Rosana. La habíamos echado de menos hace mucho tiempo que no la teníamos en sintonía. Dios le bendiga. Ayer nos acordamos de usted en el programa. Gracias por estar en sintonía. Esperando que este programa sea de gran beneficio espiritual. Amén. Espiritual para cada uno de ustedes, hermanos amados. Tiene un solo propósito. Aquí no es el propósito contender con uno o con otro. Es sacar del error. Hay muchos errores doctrinales que permanecen hasta el día de hoy. Y usted sabe que un error, pasando los tiempos, se va agrandando. Esta gente que es topógrafo, creo que, si no me equivoco, estos que miden en las calles, ¿cierto? Si ellos erran 1 centímetro, ese centímetro aquí son metros allá. Entonces, estas cosas que a veces no se aclaran, hermanos amados, van pasando el tiempo y se van haciendo doctrina. Y por eso que hoy día la falta de maestros dentro de la iglesia, la carencia de maestros verdaderos, no es como estos maestros que han salido el día de hoy, porque hablan conforme a su concupiscencia, que son maestros de la carne, hacen falta. Dios bendiga a mi hermana María Sobarzo. Hacen falta los buenos maestros para que la iglesia sea edificada como corresponde, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Ahí partimos a edificar. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sobre esa roca estamos edificando. El que no entiende esto, hermanos amados, que es lo más básico. De ahí tenemos que empezar a edificar. Por eso la importancia que los predicadores, los púlpitos, hermanos amados, utilicen la palabra de verdad. Sí, que estudien la escritura. Como decía mi hermano Alberto el día de ayer, que no hagan cosas improvisadas. Algunos todavía utilizan el antiguo, abre la Biblia y dice, aquí me habló el Señor. No, hermano, estudie la palabra. Si usted va a dar un mensaje, usted no puede dar un mensaje incierto, un sonido incierto. Dios bendiga a mi hermana Melisita Meglin. Usted no puede dar un sonido incierto. La trompeta en este tiempo, menos en este tiempo, hermanos amados. En tiempo que estamos esperando la venida del Señor. Por eso los predicadores tienen que tomar la responsabilidad, los pastores tienen que tomar la responsabilidad que Dios les delegó. Por amor a las almas, por amor al Señor. Maestros que enseñan basados en libros trinitarios, de estudios de hombres. Hay que estudiar la Escritura. Aquí en la Escritura está todo. Dios bendiga a mi hermana Gladys Prado del lugar de Coronel. Dios le bendiga a hermana Gladys y a todos los hermanos de la congregación allá en Coronel. Y a todos los hermanos que nos están escuchando, ¿verdad? A nivel del país y en el lado internacional también, nuestros hermanos de diferentes lugares. Es importante, por eso que Pablo le hace hincapié a Timoteo que predique la palabra, porque van a venir tiempos, hermanos amados, difíciles. No nos vamos a entretener a la casa de oración, hermanos amados. Conversaba con un hermano ayer, hay hermanos de los nuestros que, por ejemplo, en tal lugar, por decirlo así, no sé, vamos a hablar ya
Un ejemplo, ya en Cauquén, por ejemplo, se cerró la iglesia del nombre. Y estos hermanos van a las iglesias trinitarias como normales, porque no tienen dónde ir. No, hermano. Es como dijera, ya, a ver, yo no tengo aquí dónde ir y voy a ir a la iglesia católica, total, da lo mismo. No da lo mismo. No da lo mismo. La escritura es clara. La escritura nos confronta, hermanos amados. A veces pareciera que nosotros somos contenciosos. No, no acostumbramos a tener este tipo de contienda. Pero la misma palabra nos confronta. Mi hermana María dice, así es, aquí hay que leer, estudiar, y aquí hay que orar también. Gloria a nuestro Señor Jesucristo por esta bendita palabra que nos comparte. Dios bendiga a mi hermana Miriam y también damos gloria a nuestro Señor, porque estamos hablando de la Escritura, la palabra, amén, que es la que nos convoca cada día. Por eso, hermano, estudie, lea, pídale en oración al Señor siempre. Cuando a usted le toque predicar, si es que está honrado, porque eso es una honra, de poder enseñar a la iglesia a través de una predicación, de una enseñanza. Dios está depositando la confianza en usted. La pregunta es, ¿cómo se toma usted esa confianza? ¿O es solamente un ritual, un ceremonial? Hoy día es culto, cantamos, oramos y se predicó y se terminó. No, no, hermano. No. Voy a volver a tomar lo que dice los primeros cristianos. Perseveraban. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en el partimiento del pan, en las oraciones. Voy a leer de nuevo, hermanos amados, porque siempre es bueno leer. Y perseveraban, escuche, 1, en la doctrina de los apóstoles. 2, en la comunión, que es importante, amados los unos a los otros. Comunión, no hipocresía. Decirle al hermano que lo amamos y después, por la espalda, lo traicionamos. No. En la comunión, los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este partimiento del pan, muchos dicen, es que iban a comer a la casa de fulano, después iban a comer a la casa. No, está hablando de la cena, el partimiento del pan. Dios bendiga a nuestra hermana María Olivia Crisóstomo. Dios le bendiga a hermana Olivia y a su esposo Miguel. Hermanos, hay 4 pilares fundamentales que aquí nos habla la Escritura. La doctrina, la comunión, la cena, las oraciones. ¿Sí? Hoy día hay diversidad de doctrina, pero acuérdense una cosa, el Evangelio es uno solo y la doctrina es una sola, no hay más. Y la doctrina no es solamente que Jesús es Dios, no, hermano. Ese es el fundamento de la doctrina, lo dije ayer y lo voy a decir siempre. Y no estoy contra la unicidad, al contrario. Que Jesús es Dios es el fundamento. Pero ahora hay que edificar. Y ahí están las cartas de nuestro amado hermano Pablo. Por eso que Pablo fue apartado para los gentiles, pues, hermano. Porque nosotros no entendíamos nada, si nosotros éramos paganos, idólatras. Si los que se convirtieron al principio eran hombres que, por ejemplo, el eunuco, el de la reina Candace. Ese hombre era pío. Ese hombre venía todos los años a la celebración de la Pascua. El centurión del capítulo 10, cuando entraron los gentiles, Cornelio, lo dice la Escritura. Era un hombre pío, no era como nosotros. Nosotros venimos del paganismo. Y así podíamos enumerar muchos, hermanos amados. Por eso que en los primeros tiempos sucede eso, el acontecimiento. Pero hoy día cuesta mucho más. Porque la religiosidad se ha dispersado por todo el mundo. Constantino, en el año 300 y tanto, metió la mentira a la iglesia. ¿Sí? Y muchos creyeron. Y hasta el día de hoy creen esas cosas, esas mentiras. Pablo le dijo a una de las iglesias, a usted, me temo que como la serpiente engañó a Eva al principio, vosotros también vengáis a ser engañados. Y por eso que todo tenemos que llevarlo en consulta a la Escritura. Todo, hermanos, todo. Si hay cosas que en nuestra mente o alguien viene con algo extraño, llévelo a la Escritura. Pues. La Escritura es la que corta todo.
No es que yo pienso, yo creo, no es que mi abuelita lo practicaba. No, hermano, las tradiciones no tienen nada que ver aquí. Nada que ver. Aquí lo que gobierna es la Escritura. El poder de Dios actuando en un hombre. Fíjese en el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando le predica al rey y le dice, por poco me persuade a ser cristiano. Cristiano, no pentecostal. Cristiano. Grábeselo bien en la cabeza. Porque hoy día cantan, somos pentecostales aquí no. Estamos en la Biblia, no están los pentecostales, están los cristianos. ¿Mm? Entonces, hermanos, aunque duela, porque ciertamente, claro, a muchos les duele. Entonces yo digo, ¿por qué los pastores no se reúnen, ¿cierto? Como un concilio, examinan la escritura y sacan la levadura de la iglesia? ¿Por qué será que no lo hacen? ¿Está dando buenos réditos la mentira? Como en el catolicismo, como en todas las religiones. Buenos réditos económicos. ¿Se ama más el dinero que las almas? ¿Amamos más el dinero que las almas? ¿No somos verdaderos? La escritura es el patrón para la iglesia. Mire lo que dice el Salmo 1. Si vamos a los salmos, confirman, hermanos amados, lo que estamos hablando. Dice así, y este salmo yo creo que se lo saben todos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. La palabra de Dios tiene que ser nuestra meditación constante. Mire cómo se dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hoy día vemos cristianos que un día radiante, y al otro día marchito. Un problema, ¡pum!, los botó. O yo para afuera. No, me voy. Esto no es para mí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni en sillas escarneceras sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. El que está cimentado es como este árbol que está plantado junto a corrientes de agua. ¿Usted ve algún árbol seco junto a las corrientes de agua? El Señor dice que los que creen en Él, ¿cierto? De su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Y la palabra es un manantial. Un manantial. Nosotros tenemos esta riqueza. Y muchas veces, hermanos, la despreciamos. Mire lo que dice aquí, Josué dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué, un hombre poderoso en el Señor. Un hombre poderoso en el Señor. Que su último discurso les dijo, ustedes vean a quién sirven, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Nutridos con la palabra de verdad, de alimento sólido. Sí. Aquí hay alimento, hermano. A veces hay creyentes que se mueren de hambre, teniendo harto alimento. Y tienen que ir al psicólogo para que el psicólogo los aconseje. Tienen que confesarle al amigo para que el amigo le dé un consejo. Hoy día tenemos una variedad de consejeros en las redes, hermanos amados, que parecen muy lindos, que hablan como cantores de amores. Y muchos se inclinan a escucharlo, pero no se inclinan a escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Es mala la palabra del Señor? La suma de tu palabra es verdad. Hermanos, damos gracias al Señor. Yo sé que
que estos mensajes, esta enseñanza nos agradan mucho, nos incomodan. Pero como dijo un hombre, estamos para incomodar a los acomodados y acomodar a los que están incómodos. Para eso estamos, para eso fuimos llamados. Y no vamos a cesar de hablar la verdad. La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, porque debe haber unidad. Para edificar debe haber unidad. Hoy día hay envidia en todas partes. Hay envidias ministeriales, envidia entre los diáconos, envidia entre los hermanos, y así no se puede edificar iglesia. No hay bendición, y muchas veces citamos este texto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. No reunirse solamente, habitar. Habitar es una constante. Yo tengo que tener comunión con mi hermano siempre, no cuando voy al culto. Eso es catolicismo. Es como cuando el cura decía a usted, dele la paz al que está al lado, la paz, y después... O el predicador tiene que estar diciendo, abraza a su hermano, dele la mano a su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Si eso yo lo sé, tengo que amar a mi hermano. ¿O no? ¿Habitará Dios donde hay contienda? Donde hay envidia, donde hay maldad. No, es que donde se hiciera mención del nombre del Señor, ahí está el Señor. No lo dice la Escritura. Porque yo puedo hacer mención del nombre del Señor y no estar haciendo la voluntad. ¿Usted cree que debe estar conmigo? ¿O va a estar con usted? Si en una iglesia hay divisiones. Pablo reprendió a los corintios y dijeron que estaban divididos. ¿Y sabe por qué? Por la idolatría. Porque uno decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Y hoy día igual, pues. Se ensalzan a los hombres. Oh, yo soy de tal pastor, yo soy de este, yo soy de Cristo. Por muy bonito que hable el pastor, por muy bonito, la iglesia es de Cristo. Nosotros pasamos. La gloria le pertenece al Señor. Y no hay por qué despojarlo al Señor de la gloria, de su gloria. Amén. De su gloria. Porque la gloria es de Él. Yo soy lo que soy por el Señor. Tengo lo que tengo por el Señor. Ya sea espiritual, material, todo me lo ha dado el Señor. Nada es mío. Ni siquiera yo merezco que Dios me haya perdonado. Y eso debemos considerar de gran valor. Que Dios nos perdonó cuando fue invocado el nombre sobre nosotros. Así como Dios nos perdonó, también nosotros debemos perdonar. Hay muchas cosas, hermanos amados, que están erróneas, que hay que corregir. Pablo le dijo a uno de sus ayudantes, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Ojalá usted y yo aceptemos ser corregidos. Porque hoy día están algunos tan elevados que ya no se aceptan que los corrijan. Pero si alguien me corrige por la Escritura, yo no tengo ningún problema. Y sé que lo está haciendo para bien mío, no para mal. Porque a veces tomamos como enemigo a aquellos que nos favorecen. Israel tuvo por enemigo a todos los profetas. Israel tuvo por enemigo al mismo Cristo, al mismo Dios. Porque les dijo la verdad. Acab se enojó porque Elías lo encaró con la verdad. No hay mejor señal que el mensaje de Dios ha cumplido su objetivo, que desatar la ira de los Acab que nos rodea. ¿Sí? Así hay muchos. Así como Saúl también persiguió a David, sabiendo que David iba a ser el rey de Israel. Hermanos, gracias por la sintonía, por los aportes que nos han hecho al programa, porque este programa lo hacemos todos, usted y yo, y primeramente Dios, por su palabra. Amén. Edificados los unos a los otros, y esto es edificarse. Por eso que el programa se llama Conversando las Escrituras. Y es lindo conversar, sentarse a conversar, apartarse del bullicio, preguntar, aportar, porque todos necesitamos, yo necesito aprender.
Yo todavía estoy aprendiendo. Digo lo mismo que dijo Pablo. No creo que lo haya alcanzado todavía. Pero una cosa hago, prosigo al blanco, a la meta. Yo quiero llegar a la meta. Mi anhelo es llegar a la meta. ¿Y usted? Jesús viene. Odiaban a Pablo por la verdad, ¿sí? Pablo dijo, me he hecho vuestro enemigo, por decirlo la verdad. Pero no importa que me odien. Quizás algún día meditarán, ¿verdad? Meditaremos si estamos bien o no estamos bien. Santiago dice que este es el espejo. Todos los días, usted y yo debemos mirarnos al espejo y saber cómo estamos. Un abrazo. Concluimos el capítulo 24 de Lucas, perdón. Terminamos el libro de Lucas. Aprendimos muchas cosas en este libro de Lucas y hay muchas cosas más por aprender. Dios nos orientará para seguir con otro libro. Amén. Y así podamos aprender cada día más del Señor. Un saludo, un abrazo cordial. Mañana estamos en Renca, no, mañana estamos en Maipú. Nos vamos a sentar a la mesa. Verdaderamente nosotros nos sentamos a la mesa. Amén. Porque la cena es sentado. Amén. Así lo hizo Jesús y así tiene que hacerlo la iglesia. No estamos huyendo, estamos esperando. Amén. Nosotros no estamos huyendo, estamos esperando. Israel huyó, tuvo que comer para la Pascua. Pero la cena se come sentado. Se medita, amén, en lo que se está haciendo. Que el Señor Jesús le bendiga. Gracias por su sintonía a todos los amados hermanos y hermanas en la fe. Comparte el programa, denle like, amén. Ahí estamos en YouTube, conversando la Escritura. Visítenos ahí. Hay una variedad de enseñanza para la gloria del Señor. Denle like también, suscríbase y apóyenos de esta manera, para así seguir llevando la palabra de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Gracias y paz para usted, para su familia, que tenga un reparador descanso y si es que el Señor viene, nos vamos con él. Amén. Bendiciones. Jesús le bendiga. Bendiciones.